Sí, mujer. Lo que no he preguntado, si en dinero o en otras cosas. O sea, entonces, cada uno sabéis por qué habéis dicho que erais ricos. Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante y muy bueno para la vida espiritual de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso el mensaje se llama la verdadera riqueza del ser humano. ¿Dónde está? Pues vamos a ir despejando la incógnita. Por norma, desde luego, norma general, siempre que se nombra la palabra riqueza, lo primero que a uno le viene a la cabeza, ¿qué es? El dinerito. Y creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Y por supuesto, todo lo que acompaña, como son bienes materiales de todo tipo. Fincas, casas, coches, joyas, todo aquello que se puede comprar con el dinero. Incluso, claro está, el poder con todas las influencias que van en el mismo lote, que eso desgraciadamente implica también corrupción. ¿Quién no ha soñado alguna vez con ser rico? Ahora ya hablamos de rico de dinero. ¿Alguno no ha soñado con ser rico? Porque yo tengo que reconocer que hasta que conocí al Señor y le entregué mi vida, fue un pensamiento constante en mi vida. Yo no sé si es que a ser pobre, hablamos de pobreza económica, uno no se acostumbra nunca, pero yo soñaba con ser rico. De hecho, hasta de chiquitín decía, tú vas a ser rico de mayor. Anda, que eres niño más rico, qué majo. Entiendo que al no conocer a Dios, como hoy por supuesto le conozco, mi concepto de la riqueza estaba bastante y muy distorsionado, muy de acuerdo con lo que entiende el mundo por riquezas. Pero doy gracias a Dios que hoy día desde luego lo tengo muy claro, ya que creía que la felicidad era parte inseparable precisamente de esas riquezas. Sin duda, os puedo decir que estaba en un grave error el mío. No hace falta que os diga ya, porque ya nos conocemos, que vuestro pastor no es rico, materialmente hablando, claro está. Y ya veis que soy muy feliz, me gusta reír, es lo bueno que tengo. Me desencajo la mandíbula, me encanta pasármelo bien, meterme con todos y disfrutar. Y le doy gracias a Dios por ser muy rico, eso sí, espiritualmente. Y esa riqueza os puedo asegurar que nadie me la puede robar. Siempre va a ser mía. ¿Por qué? Porque Dios me la ha dado a mí. Pero yo, como no soy usurero ni roñoso, me gusta compartirla con todos vosotros. ¿Y verdad que nos lo pasamos muy bien? Pues ya está, a disfrutar lo que Dios nos da cada día. Dios, la verdad, es mi única fuente de ingresos. Siempre que necesito más crédito, lo tengo sin límite. Ya que Cristo, ya que Dios es mi mayor riqueza. Y mi mayor riqueza es su presencia en mi vida. Solo hay una condición para que siempre siga siendo rico espiritualmente, y es su fidelidad a Él. Pero aunque me equivoque y cometa mis errores, porque los cometo, tenéis la desgracia de tener un pastor humano y que se equivoca, Él siempre tiene la línea abierta para mí por amor. Él nunca me abandona, nunca. Es todo lo que me da para compartir, empezando por mi propia fe, testificando. Y esto es lo contrario ¿a qué? A las riquezas que el mundo te ofrece. En el mundo, ¿qué pasa? Cuanto más repartes, menos te queda, ¿verdad? Es el pensamiento. Pero las riquezas espirituales que Dios nos da,
cuanto más compartimos con otros, más nos queda, nunca se agotan. Él siempre va añadiendo, gloria a Dios. Os diré algo muy importante que es también una gran realidad. Si dejamos que las posesiones materiales se conviertan en una obsesión en nuestra vida, hasta el punto de ser lo más importante para nosotros, cometemos el grave error, ya que nos estamos privando de las verdaderas y auténticas riquezas, que son todas las que vienen de parte de Dios. Por lo tanto, no seamos necios y anhelemos todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todas las riquezas que Dios nos da, que son muchas, las podemos ver una por una recopiladas ¿en qué? En su palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia. Ese es el cofre del gran tesoro del ser humano. Si quieres conocerlas, solo tienes que leer la Biblia, escudriñarla, porque las riquezas que nos ofrece son inagotables. Fijaros, aun a pesar que llenan toda la vida, llenan toda nuestra vida, solo ocupan un espacio muy chiquitito. ¿Sabéis cuál es? Ese espacio tan pequeño y a la vez tan sumamente grande. Nuestro corazón, tu corazón y el mío. Sinceramente creo y estoy seguro que el ser humano a día de hoy no ha entendido verdaderamente cuál es la riqueza más importante que puede tener a lo largo de su vida. Es por esto que he sentido, hermanos, de parte de Dios, llevaros hoy al Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versos del 13 al 31, donde nos habla del rico insensato. Y dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros sobre juez y partidor? Jesús no vino aquí en ese momento a aplicar leyes civiles, ni muchísimo menos, ni vino como legislador. Su misión entonces era muy distinta. Y les dijo: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Algo hay que está muy claro. Por muchas propiedades, por muchas riquezas que alguien pueda tener, su vida nunca dependerá de ellas, ni aún en el plano natural, ni muchísimo menos. Y aún es más, si insiste en aferrarse a ellas, mucho me temo, y estoy de ello seguro, estará gravemente expuesto a perder su vida espiritual. Vida espiritual que es superior indudablemente a la vida física. Es muy importante meditar en esto. Tengámoslo en cuenta. Y sigue el verso 16. También le refirió una parábola diciendo: la herencia de un hombre rico había producido mucho. Se trataba, sí, de un hombre honrado. Sus riquezas eran y podían ser legítimas. Y como tales, también es don de Dios. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya no le cabía. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Sabéis lo que es eso? La vida del cerdo, del tocino, engordar para morir. Si solo te dedicas a eso.
Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús les está hablando con esto de los ángeles cuya labor es llevar las almas de los difuntos a su lugar. Así es lo que hace es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Estos son personas cuya seguridad y metas única y exclusivamente están concentradas en ellos mismos, no miran otra cosa, no ven más allá de lo que tienen delante. Y si lo que tienen son riquezas, son tierras, es dinero, ahí se han quedado anclados y ahí es donde van a morir espiritualmente. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. No hemos de afanarnos, lo que se dice, por nada, si creemos y tenemos verdadera fe en Dios. Dios es nuestro proveedor. Estaremos seguros que Él nos proveerá. Y si estamos seguros que Dios nos va a proveer, ¿qué pasará con nosotros? Que tendremos paz, tendremos sosiego, no estaremos alterados, dormiremos a gusto. ¿Por qué? Porque sabemos, tenemos la certeza de que Dios es nuestro proveedor. Amén. Amén. Dice: la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse en añadir a su altura un codo? Es decir, que por mucho que nos afanemos, no podremos crecer 61 centímetros, que es lo que vale en medida un codo. ¿Quién quiere crecer 61 centímetros? Tú no, María José. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Es decir, tranquilos, tenemos a nuestro papá que nos provee y nos cuida. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. O sea, que vosotros no las buscáis seguro, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe lo que necesitamos. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero antes, ¿qué hay que hacer? Buscar del reino de Dios. Estamos en la tierra, pero lo hemos dicho ya muchas veces, que nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Si hay algo que Jesús quiere enseñarnos en este texto que hemos leído de la palabra, es a tener interés por lo realmente esencial en la vida. Y sin duda, como muchos piensan, no es precisamente el valor de las cosas materiales. Eso no es lo esencial en la vida. Pero sí es realmente importante el tener confianza y fe en aquel que hizo todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que necesitamos, todo lo hizo Dios. Amén. Por lo tanto, ¿a quién debemos de acudir cuando algo necesitamos? A aquel que hizo todo y es el dueño de todo. Entre otras cosas, porque también Dios
es consciente y conocedor de cada uno de nuestros deseos y necesidades. Pero cuidado, no confundamos. Una cosa son nuestros deseos y otras muy distintas nuestras necesidades. Y normalmente los deseos nuestros suelen coincidir poco con los deseos de Dios. Tenemos que tener muy presente que nuestros deseos desenfrenados pueden convertirse también en avaricia, y la avaricia no dudemos que es pecado. No olvidemos que la avaricia es el afán de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Eso no quiere decir que lo necesites. Eso quiere decir que te gozas atesorando y viendo el montón. Y eso no viene de parte de Dios. Y ya nos encontramos de la avaricia a qué pasamos. Como el hilo es tan fino, se puede pasar a la codicia, que define el apetito desordenado de las riquezas. El caso es tener, lo mismo da una cosa que otra, pero el caso es tener, acumular. Os puedo asegurar que tristemente la avaricia y la codicia son pecados muy corrientes en la humanidad. Son pecados cotidianos. Quizás por eso, por hacerlos tan cotidianos y convivir tanto en medio nuestro, no le damos importancia. Pero mirad, el apóstol Pablo advierte a su amado Timoteo el carácter de los hombres en los postreros días. Fijaros, en 2 de Timoteo 3, 1, 2 dice el apóstol Pablo a Timoteo: también debes saber esto, es importante que lo sepamos todos, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Sí. ¿Estamos en tiempos fáciles o difíciles? O sea que Pablo no miente, en los postreros días, ya. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, como veis, auténticas joyas, entre comillas. Pero esos postreros días que habla, esos postreros días que el apóstol Pablo nos está diciendo que van a venir, ¿sabéis una cosa? Ya están aquí. Él nos lo advirtió, pero esos postreros días ya están aquí. Este materialismo extremo son una de las grandes señales de los últimos tiempos. Y ahora que esto cada vez tristemente se está afianzando más y vemos estas actitudes cada día más, es cuando más cuidado tenemos que tener. ¿Por qué? Porque falta poco para que el Señor vuelva en los últimos días. A título anecdótico, fijaros, os voy a decir una cosa. Francisco de Asís, que todos habéis oído hablar de él, ¿verdad?, decía una cosa: la gente me viene a hablar de toda clase de pecados imaginables. Se conoce que al hombre allí le confesaban y le decían de todo. Pero es curioso lo que dice, con una sola excepción: el pecado de la codicia. Nadie le iba a decir: yo tengo codicia, yo soy avaricioso. De eso, por lo que se ve, no se confesaba nadie. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que entendían que era bueno. Pero fijaros que Francisco de Asís nació en 1181 y murió en 1226. Es decir, tuvo una corta vida de 45 años. Y en su ministerio, en ese corto ministerio, llegó a esta conclusión. Pero además, en el caso de Francisco de Asís, él pertenecía a una familia acaudalada y sabía lo que pasaba y las consecuencias que tenía el no saber asimilar esa fortuna, ese dinero, esas riquezas que Dios permite muchas veces que algunos tengan. Él lo conocía. Pero vamos a estudiar con detalle el texto de la palabra que hemos leído. Jesús es interrumpido por un hombre mientras enseñaba, ya casi al final del día. La intención de este hombre, ¿cuál era?
era que Jesús hiciera de árbitro en una pelea familiar por cuestiones de herencia. ¿Por qué iría Jesús? Pensando que sin duda alguna Jesús le iba a dar la razón, porque si llega a saber que no se la iba a dar, seguro que no había ido. Aquel hombre solo pensaba en aquella herencia de su padre y en la idea de que su hermano la había engañado, y él quería llevarse lo que él consideraba que era justo su parte. Pero Jesús, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús, ¿qué hace ante esto? Jesús se niega a ser juez, así que no quiere invadir las competencias de las legítimas autoridades para resolver estos asuntos. Aquí tenemos una enseñanza, hermano. Cuando Jesús no quiere meterse en estos pleitos, ¿por qué? Porque hay jueces y hay leyes, las cuales por lo menos Dios ha permitido, que no quiere decir que no se cambien, y Jesús dice que nos muestra que Él no va a invadir lo que otros tienen que hacer, no se va a meter donde no le llaman. Jesús nos enseña claramente los principios de justicia. Jesús podía haber intervenido, está claro, pero esto nos enseña que hay que tener cuidado, hermanos, y a la hora de erigirnos, que no debemos como jueces. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Como decíamos, si os acordáis el otro día, somos muy dados a meternos en dar consejos gratuitos y a juzgar e intentar arreglar la vida de los demás. Pero hay algo más importante y mucho más profundo en todo esto. Jesús centra su atención en el verdadero trasfondo del conflicto familiar. ¿Y este cuál es? La codicia. Quiero desear esto, quiero obtener esto, quiero coger esto para mí. El problema externo nos muestra que siempre hay uno interno. Cuando nosotros exteriorizamos algo, es porque en nuestro interior hay algo que no se ha resuelto. Y para empezar a resolver conflictos, hay que resolverlos de dentro para afuera. ¿Cómo cambia el Señor a las personas? Te hace la cirugía estética, si eres moreno te pones rubio, si tienes barba te afeita, o empieza por trabajar en tu corazón y luego te cambia hasta la cara. Él solo pensaba en la herencia, su corazón, su mente estaban anclados solamente en eso, era lo que verdaderamente le importaba. Seguro, porque lo hay, que los hay que a lo mejor están asistiendo a la iglesia y durante el culto, durante la reunión, están pensando en sus negocios, hay que hacer ahí, que no me ha llamado, el otro ahí que me vence pasado mañana una letra, como si te vence el abecedario entero. Estás en la presencia de Dios. Presta atención a lo que Dios te quiere decir. ¿Y eso qué pasa? Que eso no les permite avanzar espiritualmente en los caminos del Señor, porque están físicamente aquí y su corazón y su mente están en otro lado, pensando como el famoso dibujo del tío Gilito, siempre en el euro. Pero fijaros cómo reacciona Jesús con una fuerte observación. Hombre, le dice, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién soy yo para meterme en algo que no me incumbe? Ahí tenéis los jueces. Id allí a la justicia y que resuelva. Jesús en su primera venida, además, Jesús no vino como juez. No se podía contradecir a sí mismo. Jesús vino como Salvador, no como juez. Cuando vuelva, sí vendrá como juez. Pero Jesús dijo algo verdaderamente importante: mirad y guardaos de toda avaricia. La Biblia nos da muchas advertencias sobre la avaricia y la codicia.
Ambas nos hacen perder los valores eternos con mucha facilidad y nos inducen a otros pecados como cuál: envidia, falta de honradez, endurecimiento del corazón. Dicho de otra manera, nos ponen en el camino de la condenación. Lo que quieras correr, o si quieres correrlo, ya es problema tuyo. Para Dios, la verdadera riqueza no consiste en lo que tenemos. Para Dios, la verdadera riqueza no consiste en todo aquello que poseemos. Consiste exactamente en lo que nosotros somos, en las verdaderas actitudes que nacen de nuestro corazón. Ahí es donde Dios ve nuestra riqueza. Quizás os preguntéis: ¿es malo ser rico entonces, pastor? Jesús nunca dijo que la vida consistiera en ser pobre. Nunca lo habéis oído eso. La riqueza en sí misma no es mala, pero sí puede convertirse en algo muy malo. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando se vuelve en la finalidad y en la meta exclusiva y convulsiva de nuestra vida. El pecado consiste, como nos enseña la palabra, en el amor al dinero, a las riquezas. ¿Y eso que nos trae? Condenación. El dinero en sí no es malo, la palabra nos lo dice. Es el amor al dinero. ¿Y por qué es el amor al dinero? Porque está suplantando el sitio que le corresponde a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. No olvidemos que los medios materiales adquiridos honradamente se pueden utilizar para la gloria de Dios y también, por supuesto, para la extensión del reino. Hemos conocido personas que se les ha ayudado, se les ha ministrado en todos los sentidos. Pastor, voy a montar negocio, gloria a Dios, sí, porque así voy a tener más tiempo, no estoy pendiente de esos horarios raros. Y además, si Dios permite que vaya bien, voy a poder ayudar a la iglesia. Les sobran tiempo, tienen dinero y todavía no han entrado por esa puerta. No nos engañemos, no pongamos a Dios en nuestros negocios. El único negocio que nos tiene que interesar de verdad, ¿sabéis cuál es? Tener a Dios en nuestro corazón. Eso sí es un negocio, porque Dios siempre te va a dar más de lo que tú le puedas dar a Él. ¿Sabéis por qué? Porque de Dios es todo, empezando por nuestra vida. Lo que está muy claro es que las riquezas para Jesús eran cosas secundarias. Jesús siempre veía las vidas por encima de las propiedades. Él ve lo que tú eres. Dios ve lo que tú eres. A Dios no le importa lo que tú tengas, pero si eres su hijo y eres fiel, Él siempre va a hacer que nunca te falte nada. Qué diferencia, ¿verdad? Hay quien su vida son sus riquezas y vive para tener cada día más. Hay quien su vida, en cambio, es la pobreza y vive como un mendigo profesional, material y espiritualmente. Y tienen verdadero espíritu de conmiseración. ¿Y sabéis qué es eso? Eso es también pecado. Pero yo os daré otra definición que para mí resulta muy correcta. No sé qué opinaréis vosotros. Y es que la vida es lo que cada uno representa ante los ojos de Dios, cuando nos despojamos de todo cuanto tenemos y nos desnudamos ante su presencia. Amén. Ese es el verdadero valor de nuestra vida, no lo que poseemos en ella. Es la verdadera riqueza del ser humano, lo que Dios ve en ti y en mí. El valor te lo tiene que dar Él, no ni tú ni el vecino. Yo me acuerdo hace años, estábamos en un culto, vino un profeta
y yo estaba sentado con mi hijo Luisito atrás del todo, y de repente aquel hombre me llamó por nombre y apellido. Yo no le conocía de nada, ni él a mí tampoco. Y me llamó y le dijo al pastor de aquella congregación: no lo pierdas de vista, porque este hombre va a ser de los ricos millonarios de verdad. Os puedo asegurar que me quedé más fresco que una lechuga. Como si me dice buenos días. ¿Y sabéis lo que pasó? Que yo sentí como el Señor me hablaba después de esta actitud mía. Bien has entendido, tu mayor riqueza soy yo. Amén. Así es. No hace falta que os diga que cuando acababa el culto tenía cola. Oye Luis, ya me prestarás algo. Ese espíritu que hablábamos antes, ¿verdad? Fijaros que dijo Jesús, que él mismo era la vida, ¿verdad? Y que su misión, que era dar vida, y vida en abundancia. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Si algo hace necio a una persona ante los ojos de Dios, sin duda es la codicia y la avaricia. En esta parábola Jesús nos mostró hasta qué punto puede resultar necia una vida dedicada a la acumulación de riquezas materiales. La parábola nos representa la vida y muerte de aquel rico. Recordemos que Jesús le llamó necio, repito, no le dijo que no fuera honrado, le llamó necio. La verdadera riqueza del hombre, ¿en qué se basaba? En los frutos de la tierra, no en lo que el cielo. Se basaba en los frutos de la tierra y no del cielo. Este hombre tenía muchas tierras y al parecer muy productivas. Le daba cosechas muy generosas. Pero ¿y su corazón? ¿Generaba grandes cosechas para Dios? ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿Era rico también para Dios? Una vida centrada en uno mismo, la verdad es muy peligrosa. Jesús insiste en que este hombre solo pensaba en sí mismo. Fijaros, a título de curiosidad, en lo que hemos leído, fijaros qué cantidad de verbos emplea en primera persona este hombre rico. Haré, tengo, derribaré, guardaré. Pero ahí no acaba la cosa. Y también abundan los verbos posesivos en primera persona, como hemos leído. ¿Qué decía aquel hombre? Mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma, resumiendo, mi egocentrismo y como los niños, mío, mío, mío. Si os dais cuenta en todos estos planes que el hombre habla, no existe ningún reconocimiento hacia Dios, ni hacia su voluntad. No piensa para nada en Dios. Su propio ego le absorbe todo. Diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, repósate, ya me puedo quedar tranquilo, soy rico, me sobra de todo. Pero no tienes a Dios en tu corazón, pues eres pobre y empiezas a preocupar. No deberías estar tan tranquilo. Una vida que se centra en sí misma no es otra cosa que una vida perdida. Es la clásica forma que tiene de pensar el mundo, pero tristemente también para algunos, como he dicho algunas veces, presuntos, supuestos cristianos, que los hay. Jesús dice que esto es lo que hace necia a la persona, estas actitudes. ¿Pero qué sucedió entonces? Que Dios interrumpió de repente los planes de aquella alma egoísta. Esta noche vienen a pedir tu alma. Todo se vino abajo.
el granero nuevo, las cosechas, todos los campos, todo el dinero. ¡Ay, con lo que me ha costado! Ahora me quitan del medio, que a ver quién se va a quedar con todo esto. Su castigo ya no sería perder todos los bienes. El gran castigo es que este hombre perdería su alma. Qué triste, ¿verdad? Dice la palabra en Proverbios 14:32: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros creemos y declaramos que tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra gran riqueza está en nuestro corazón para Dios. Jesús con esta parábola no nos quiso mostrar lo peligroso, nos quiso mostrar lo peligroso de la codicia y los intereses egoístas. Eso es lo que nos quiso llamar. ¿Por qué? Porque nada de eso agrada a Dios. Pero también Jesús nos muestra el gran antídoto, la gran vacuna de toda preocupación. No importa la preocupación que tengas, Dios tiene una vacuna para ti y para mí. Y esa vacuna se llama confianza en Él. Cuanto antes te vacunes, si no te has vacunado, mejor. Porque si no te vacunas y no te inyectas en tu corazón esa confianza en Dios, os aseguro que el COVID este que está de moda se queda en mantillas. Esta parábola del rico necio nos muestra lo absurdo de preocuparse por la comida, por la ropa, por tantas necesidades que nosotros, y lo son básicas, ¿verdad? Esto es importante que lo sepamos. La misma fe, exactamente la misma, que nos libera de la codicia, también nos va a liberar de la angustia innecesaria para seguir viviendo en paz en el corazón, porque sabemos que Dios es nuestro proveedor. Y además, hermanos, Dios ciertamente nos bendice. Él nos cuida. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque un día declaramos que Él era nuestro Padre. Pero hemos de trabajar ¿cómo? Sin ansiedad, sosegadamente, así también como responsablemente, porque Dios no nos ha dicho que porque Él sea nuestro Dios proveedor debemos de ser unos irresponsables. Dios lo que nos ha dado es un trabajo honrado. Ese es el medio que Dios ha escogido para que vivamos y podamos mantener esas necesidades básicas de las cuales Él dice que sabe que son necesarias para nosotros. Jesús lo dice claro en el verso 30. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidades de estas cosas. Y Él provee. Pero nosotros, como digo, también hemos de ser responsables. Y si Dios las conoce, entonces ¿por qué vamos a afanarnos? Si hay un peligro, como nos hace ver Jesús, es a la hora de planificar nuestro futuro. ¿Por qué? Porque nos afanamos siempre por nuestro futuro. ¿Quién nos va a decir que dentro de 5 minutos estemos aquí? Por eso tenemos que vivir el presente. Y el presente de cada uno tiene que ser Cristo en nuestra vida. Dejémosles que Él obre. Por muchas presiones que tengas, ninguna de ellas te va a asegurar, por muchas posesiones que tengamos, ninguna, como nos dice la palabra, nos va a asegurar nuestra vida, la vida y más la vida eterna por fe te la asegura. No los tesoros que tengas en la tierra, sino los tesoros que hayas puesto en el cielo, guardándolos en tu corazón. Una vez más, y ya vamos terminando, tenemos que reflexionar y preguntarnos qué cosas son importantes para mí.
Si llegas a la conclusión que lo verdaderamente importante es Dios y todas las cosas celestiales en tu vida, tengo que darte la enhorabuena. Acabas de dar con la respuesta correcta a la pregunta del mensaje de hoy. La verdadera riqueza del hombre, del ser humano, ¿dónde está? Que Dios nos dé sabiduría de lo alto para discernir en todo momento cuáles son las prioridades para nuestra vida y que el Espíritu Santo nos guíe para que en ningún momento nos afanemos, ya que nuestra fe ha de estar siempre edificada sobre la roca. Amén. Y todos sabemos que la roca es Cristo. Amén. Hermanos, que Dios os dé primeramente esa riqueza espiritual que todos anhelamos ser millonarios, porque lo demás, como veis, será añadido. Así Que es, Dios amén. os bendiga.